Hoy voy a platicar con una de las mujeres más emblemáticas de la vida política de nuestro país. Tlaxcalteca, bohemia, apasionada de la música, feminista y de izquierda, como ella misma se considera, fue diputada por primera vez a los 21 años de edad en su estado natal. Más tarde, nuestro personaje se convirtió en la primera mujer que llegó a la gubernatura de su estado y la segunda en todo el país. Supongo que ya sabrán de quién estoy hablando. De Beatriz Paredes, por supuesto. Senadora de la República y una de las últimas exponentes del nacionalismo revolucionario. Esta mañana, Beatriz me ha invitado a tomar un café sin azúcar a su propia casa, en un hermoso barrio del sur de la Ciudad de México. Bienvenido. Hola, senadora. ¿Qué tal? Gusto en verte. Muchas gracias Por favor, recibirme. adelante. Qué bonita casa. Pues, sobre todo el rumbo es muy bonito. Sí. ¿De qué año es? Debe ser como de los 40, 50. ¿Desde qué año vives en esta casa? Vivo aquí como desde los 90. A tus órdenes. Muchas gracias. Es un gusto recibirte Un aquí. permiso, un permiso. Este es un homenaje a García Márquez. Esa figura en que Mauricio Babilonia vivía rodeado de mariposas cuando iba a ver a su amor del alma, me encanta. ¿Y esto? Este es un cuadro espectacular de un pintor guerrerense. Tú querías hacer música, Compositora compositor, de música clásica. y te agarró la política en el camino. No, ya desde antes participaba. En la región donde yo viví, que es Huamantla, en Tlaxcala, que es un sitio que fue muy importante en mi existencia, me influenció mucho. Me fui a estudiar a Jalapa, a inscribirme al conservatorio, pero para ser compositor necesitas tener como base piano. Sí. Y la clase de piano estaba saturada, entonces me metí en el propedéutico de artes y a los 2 meses ya estaba yo metida de nuevo en la política. Pero las dos pasiones han coexistido a lo largo de tu vida. Sí, tengo una vocación por el arte, pero una personalidad para la política. Siempre me pregunté si no me había equivocado, hasta que leí la biografía de García Márquez. Déjame decirte que yo soy una adicta a García Márquez. No es que me guste, no, soy una adicta. Entonces leí la biografía de García Márquez y hay un momento muy, muy clave que me aclaró, pero 40 años después, que no me había yo equivocado. Es el momento cuando están jóvenes estudiantes, García Márquez, en meeting, en donde le dan un balazo al candidato presidencial de Bogotá, y un grupo de esos estudiantes van al movimiento y a ver que detuvieron unos estudiantes y los metieron a la cárcel a sacarlos. Y García Márquez se acuerda que tiene su máquina de escribir empeñada y él va a salvar su máquina para poder escribir. Y yo me pregunté, ¿yo qué hubiera hecho en ese momento? Yo hubiera ido a ver qué pasaba con los estudiantes que estaban presos. Claro. Se hubiera reaccionado como política. Entonces, Claro. Ese día se me resolvió mi dilema. Tú empezaste en política a los 21 años, ya eras diputada. Local. En los 70, ¿en qué año fue eso? En 75 fui candidata y tuve la oportunidad de ser diputada local por el distrito de Huamantla, donde viví, y fui coordinadora de la legislatura de mi bancada, fui líder de la legislatura y tuve oportunidad de trabajar al lado de un hombre muy generoso conmigo, del que aprendí mucho, el gobernador Emilio Sánchez Piedras. Sí. Había sido líder de la Cámara cuando Adolfo López Mateos era de la izquierda dentro de la Constitución. Entonces, siempre pude participar.
Tú venías del movimiento estudiantil en Tlaxcala. Y campesino. Y campesino. Porque en Tlaxcala el movimiento estudiantil se alió con el movimiento campesino. Todo el mundo pensaría que empezar una carrera política en los años 70, siendo mujer a los 21 años, es una excepción. Incluso el pensamiento misógino diría, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el factor de suerte? ¿Quién la empujó? No lo piensan en el caso de los hombres, pero siempre una mujer en política, ya de entrada la gente se empieza a hacer preguntas, porque me imagino que tuviste que remar más que a contracorriente. Tienes razón. La gente se pregunta, ¿y cómo empezó a participar? Y como tú dices, yo no había pensado que siendo mujer te preguntas más y es más sospechoso. Sí, claro. Estoy convencida de que las personas somos nosotros y nuestro contexto. A mí me tocó empezar a participar en un contexto en donde el sistema político mexicano estaba haciendo un esfuerzo por abrirse a las nuevas generaciones después del colapso de 68. Después, en mi primera confrontación por mi condición femenina, fue cuando quise ser dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias. El viejo cacicazgo campesino dijo, no, ¿cómo Beatriz? Beatriz es bien hippie, Beatriz anda de jeans, Beatriz. En fin. ¿Eras bien hippie? No era hippie, lo que pasa es que si eres joven, estudiante y trabajas con campesinos, pues ¿cómo te vas a vestir? Como nos vestimos, pues de jeans y con... No sé, yo sí te imaginaba un poco hippie en esa época. Siempre fui como muy chambeadora. Ajá. Siempre. Sí. O sea, si tú me dices, ¿cuál es tu diferencia con otros? Que trabajo como burro. Ajá. Trabajo todo el tiempo. Me imagino que te deben haber preguntado demasiadas veces cómo ha sido ser mujer en política, que hasta pienso que tal vez hasta la pregunta te dé flojera. No, ¿Te me lo da preguntan flojera, muchas es veces? importante, es importante. Ajá. Oye, te estoy dejando nada más con agua. ¿No quieres un cafecito? Sí, por favor, sí, sin azúcar. Por favor, un cafecito. Que me traigan un café. El café se toma como se hace una entrevista. En caliente, acompañado y así, sin azúcar. Es importante porque es una etapa de la realidad de México que nos ha costado trabajo transformar. Muchas mujeres, hombres solidarios y demócratas. Entonces es importante que sobre todo las nuevas generaciones sepan que hay mucho detrás y que ellas recogen una estafeta en la que van a tener que seguir trabajando. ¿Qué te parece que vayamos aquí junto al comedor? Vamos, vamos. Oye, Beatriz, ¿tú te consideras una mujer de izquierda? Yo soy una mujer de izquierda. Porque el PRI ha tenido de todo y sigue teniendo de todo adentro, ¿no? Pues ha tenido muchos momentos, es un partido con una vida larga. ¿Tú te consideras ideológicamente parte del nacionalismo revolucionario? Me considero ideológicamente muy vinculada a las reivindicaciones del movimiento campesino, vinculada con el tema del cardenismo, Sí. con los valores de la educación pública, etcétera, con el Estado laico. Pero debo decirte que, como una gente que vive en el siglo XXI, me doy cuenta que la globalización existe, me guste o no me guste. ¿Qué es el PRI ideológicamente? El otro día en el aniversario del PRI hiciste un discurso que fue, me imagino que generó mucha discusión. Ese era el propósito que Pero generara un discusión. partido que ha sido de todo a lo largo de su historia, ¿qué es hoy? Que fue, digamos, nacionalismo revolucionario, neoliberalismo. ¿Qué es hoy el priismo? El partido no ha sido de todo. El partido ha sido, primero, un partido liberal. El liberal en el sentido amplio del liberalismo, del juarismo, por así decirlo. El partido tiene una diferencia interesante de otros partidos. Ha sido un partido institucional. Sí. ¿Eso qué quiere decir?
producto ¿Qué es lo que el presidente diga en ese momento? No, que es... Porque todos son institucionales. Pero las instituciones no son el presidente, te viste muy presidencialista tú. Las instituciones son bastante más que un presidente. Las instituciones es la vigencia de la legalidad. Las instituciones es la composición del Estado. Por ejemplo, pero ese discurso de ser institucional. Yo he sido muy antipresidencialista, a mí no me gusta el presidencialismo. El otro día en lo del PRI, en el aniversario del PRI, me quedé con una frase que me impactó mucho, porque dices en un momento, Morena no solo nos desplazó del poder federal, pretende vaciarnos de contenido ideológico y dejarnos en medio de un cascarón repugnante, el de la corrupción. De alguna manera lo que dabas a entender es, Morena nos está usurpando nuestras banderas. Se ha dicho mucho que López Obrador es algo así como un priista de los años 70, incluso a un empresario cercano al presidente le oí decir el otro día, López Obrador es uno de nuestros mejores priistas, reivindicándolo como a un priista, como de la buena época del PRI. Pero es muy fuerte esto que dijiste tú. Pues Morena hace su trabajo, no propicia debates profundos. Morena, cada vez que queremos que se debata en serio cualquier tema, 2 minutos después dice la corrupción o no se pudo hacer esto, no estamos repartiendo medicinas porque hubo corrupción. Quien encajona el discurso en la corrupción son los voceros de Morena. Está bien, pero no, mi pregunta no era tanto de la corrupción. Mi pregunta era que tú dices que les están usurpando sus banderas, o sea, que Morena está usurpando las banderas del priismo. Pues, ¿quieres que te ponga algunos ejemplos? Porque, sí. En el tema de propugnar por profundizar la educación pública, esa ha sido siempre una bandera del priismo histórico. En el tema de respaldar a los grupos más vulnerables, esa ha sido una bandera del priismo histórico. Entonces AMLO es la superación histórica del priismo. O la restauración. O la restauración. O la restauración. Tú has tenido cierta simpatía con López Obrador, ¿no? Históricamente, ¿no? Nunca has sido una pejefóbica, pues, ni mucho menos, al contrario. Yo aprecio que el presidente López Obrador ha sido un hombre empeñado en superar la marginación y la pobreza extrema. Y su compromiso con los indígenas, a mí me importa mucho su vocación por los indígenas, y a mí me interesa mucho el sureste mexicano. Me entusiasma que se pueda trabajar por lograr el desarrollo del sureste mexicano. En ese sentido, aprecio esas características del presidente López Obrador. Hay cosas de su política que no me gustan. Hay cosas de su política que no comparto. El que se sienta en la cabecera paga, entonces... La política y los políticos están siempre llenos de contradicciones. Por eso quise preguntarle a Beatriz cómo es que pudo lidiar con las tensiones entre sus convicciones feministas y el priismo cuando fue presidenta de su partido entre 2007 y 2011 en pleno gobierno de Felipe Calderón. Senadora, ¿y qué tan fácil es en un partido como el PRI? Partido con mucha disciplina en general, sobre todo si lo comparas con Morena, ¿no? Que es la indisciplina absoluta. ¿Qué tan sencillo ha sido para ti seguir tus convicciones en un partido con esas características? En la política uno no siempre hace lo que más le gusta. En la política en general uno no siempre hace lo que más le gusta, no, ni en la vida. Pero sobre todo en la política es como que de repente tragar cositas amargas y poner cara de que saben rico, ¿no? Eso de tragar sapos. Sí, ¿no? Mira, es que hay algo que he tratado de insistir. Yo soy una militante de la Confederación Nacional Campesina. Eso es clave. Si no se entiende mi rol en el partido, ni mis márgenes en el partido. Hay cosas en las que yo no he estado de acuerdo y he dado una batalla interior muy fuerte. A veces he ganado, a veces he perdido. Pero cuando uno acepta estar en una mesa colectiva, exponer sus razones, tratar de convencer, y en la mesa colectiva pierdes la votación, por así decirlo, pues tienes que asumir que si negocias, y a veces ganas y a veces pierdes. En la agenda feminista, por ejemplo, ¿tú te consideras feminista? Soy feminista.
¿Lamentas algo? Sí, yo era presidenta del PRI cuando la derecha, 2008, 2010, por ahí. por 2009, 2008, por ahí, para que veas cómo me interesa mi biografía política, ¿no? Y empezó la derecha en Baja California a hacer unas reformas a la legislación local. Yo no me di cuenta oportunamente que era una estrategia de la derecha en todos los congresos locales. No me di cuenta. Recuerdo que hubo alguna presentación en la Cámara Federal, yo siendo diputada federal entonces, y estaba yo en la sesión, y dijeron que iban a propugnar por el derecho a la vida en la Constitución. Inmediatamente allí, siendo diputada federal, le di indicaciones a una compañera que señalara que de ninguna manera lo íbamos a permitir pasar. Después, cuando me di cuenta que venía esta tendencia del derecho a la vida en las constituciones locales, llamamos a las diputadas locales, a los diputados locales, y ese es un tema en el que el PRI está dividido. El PRI está dividido. Algunas personas tenemos la posición contundente de que es un derecho humano de las mujeres asumir su cuerpo. Algunas otras compañeras priistas y otros compañeros priistas que tienen otra posición. ¿Te ganó el gen priista conciliador? No, no me ganó el gen priista conciliador. Lo que sucede es que hubo una gran campaña contra Beatriz Paredes, porque Beatriz Paredes no actuó haciendo pronunciamientos públicos de un tema, uno, que en ese momento no era nacional, dos, que estábamos dando la batalla en las canchas específicas, y tres, en donde el PRI está dividido y no tuve mayoría. Oye, Beatriz, ¿cómo estás viendo el tema de la marihuana? Bueno, yo te quería preguntar. No, yo te iba a preguntar cuándo fue la última vez. Más bien, no te iba a preguntar si has fumado marihuana, porque creo que ¿quién no ha fumado marihuana? ¿No? Es muy ñoño alguien que no ha fumado marihuana. Pero, ¿te gusta? Déjame decirte una cosa. La verdad. Así. La verdad. ¿No es mejor fumarse un churro que tomarse media botella de tequila? Yo viví en Huamantla y la cultura tlaxcalteca es etílica, maestro. Mucho tiempo no había agua potable, había pulque. Había zonas que no había agua. Te me estás escapando con la marihuana. No, te quiero explicar por qué mi etapa juvenil no fue etapa de mota. Es que habiendo sido hippie en tu juventud... No, yo no dije que fuera hippie. No, pero... Ser hippie es una cosa muy seria. Si eres un trabajador workahólico, no necesariamente... ¿Pero te gusta fumar marihuana? No me gusta fumar ni marihuana ni cigarro. Nunca he fumado. ¿Nunca has fumado en tu vida? No te creo. Nunca he fumado así de fumar. Ah, pero marihuana. Una vez probé marihuana. ¿Cuándo? Como en la prepa. No te creo. Vete a Tlaxcala y me vas a creer. ¿Una sola vez en tu vida? Probar. ¿Y cómo ves el tema de la discusión de la despenalización? Mira, yo siempre he estado conceptualmente a favor de la legalización, no solo de la marihuana, sino de todas las drogas. ¿Qué me ha pasado ahora? Híjole, estoy bien preocupada por la violencia en las escuelas. Estoy tratando de entender qué va a pasar si no hay una gran campaña de prevención y si no tenemos la certeza de que no va a llegar la marihuana masivamente a los niños. O sea, mi posición... Yo estoy preocupado porque una mujer liberal como tú piense de esa manera. No, porque esté preocupada por lo que estoy viendo. O sea, tenemos que tener una campaña de prevención. ¿Pero la marihuana en particular te preocuparía? No sé si la marihuana en particular. No sé. Estamos en la discusión, en el debate. Como te digo, yo tengo una posición conceptual, pero me hacen falta elementos de garantía de una gran campaña de prevención de adicciones. Lo que se está haciendo es paupérrimo. Es menor.
Y finalmente, tampoco podía irme de su casa sin descubrir ese lado tan bohemio que guarda muy en su intimidad y que es una de sus más grandes pasiones. ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo, por fin. ¿Sí? Siempre me ha gustado escribir. Te digo, yo pensé que iba a hacer música o dedicarme a la literatura. Espero en la última etapa de mi vida poder dedicarme a la literatura. ¿Qué has escrito? Empecé de muy chamaquita, escribía poesía. Después siempre pensé que soy más del género de novela, pero me salió un librito de relatos que me atrevía a publicar. No me digas. ¿Me permites? Te lo Sí. regalo. Por favor. Es un librito de relatos que se llama Hablemos de la Nina. Ajá. Es un homenaje a mi mamá. Mi mamá sufrió una discapacidad muy severa, tuvo un accidente vascular cerebral muy joven, a los 50 años. Entonces pues más es una reflexión sobre las personas con discapacidad Qué interesante. y sobre la problemática que hay en el centro de México para atender a la gente con discapacidad y alguna reflexión de fondo sobre el derecho a morir. Es leíble, simplemente no digo ni que es bueno ni que es malo. Entonces, es un librito. Wow, interesante. Muchas Hablemos de la gracias, Nina. Oye, Beatriz, ¿y algún poema que tengas en la mente que hayas escrito? Uy, híjole. Estoy pensando publicar un libro de poemas relativamente pronto. Sigo escribiendo poesía. Yo no soy de aquellos, los grandes poetas que escriben con sistema, que pueden escribir poesía sistemática. Yo de repente escribo poesía. Me llega la poesía, digamos, ¿no? Sí. Te quiero enseñar mis CDs. Este te lo regalo, se llama Corazón Gemelo. Tuyo. Mío, todas las composiciones y la música. No me digas. Lo interpreta Yequina Pavón. Y este que fue el primero, se llama El Loco Afán. Este no te lo puedo regalar porque ya solo me queda este. Y aquí me hicieron favor de cantar varias artistas. Por ejemplo, me hizo favor de cantar Tania Libertad, me hizo favor de cantar Denise de Calafe, en fin. Oye, ¿me cantas algo? Te canto a capela, aunque esté tan ronca hoy. A capela. Es que yo he escuchado tantas sobre versiones. versiones. Noches con Beatriz Paredes al lado de una guitarra que ¿Qué va a siento que decir? si no veo eso me voy a privar de ¿Qué va a lo más decir la importante. audiencia? Noches con Beatriz Paredes. Eso sonó muy fuerte son. No, pero yo había oído que eras muy bohemia. Soy bohemia, que soy bohemia. Eres. Sí, soy bohemia. No más que con tequila. No chupo mucho. ¿No? No. ¿De veras? Te voy a decir por qué. Cuando fui candidata a diputada local muy joven, mi suplente era el presidente de la Unión Estatal de Productores de Pulque. Ajá. Entonces llegaba yo a los mítines y después nos invitaba la gente a algún taquito, lo que sea, y un pulque, y yo no tomaba pulque, otro pulque. Y entonces a la media hora ya el candidato era mi suplente, y otro pulque por acá, y un pulque por allá, y fulanito. Entonces, para mí ese fue un tema político. Me tuve que reunir con mi equipo y les dije, oigan, yo no sé tomar. Y en Tlaxcala la gira, si no me tomo pulque, pues tienes que aprender. Y cuando ya la sociedad tlaxcalteca, los campesinos y el pueblo en general, sabía que yo sabía tomar, cuando fui candidata a gobernadora decidí no tomar nada en la gira y no tomar todo el tiempo que fui gobernadora. Y ya dejaste de Sí, tomar. sí. Me tomo un vino, como cualquier persona, pero así, O chupamara. sea, tus bohemias son sin eh, necesidad del alcohol. No, pues la música, ¿qué quieres más? ¿Qué quieres más? Suficientemente embriagante. Exactamente. Oye, pero tócame algo. Está muy... de aquí a que afino la guitarra nos vamos a tardar. Pero ¿y así a capela? A ver, a capela. Algo que me puedas cantar. El primer disco que grabé se llama El Loco Afán. Ajá. Y tiene Las Mariposas Amarillas en honor a García Márquez. Ajá. Ah. Y a Mauricio Babilonia. Luego, este segundo disco se llama Corazón Gemelo, el que me hizo favor de grabar Yequina. No, pero voy a cantar un pedacito de una canción mía. Esta se llama Es la hora del amor,
a capela y en la mañana y con un cafecito, bueno, para que veas que te aprecio. Bueno, te digo la letra primero y luego lo intento cantar. Amor, está amaneciendo y miro tu rostro dormido y siento que te estoy llamando ahora, como nunca has sido. Es la hora del amor, mi amor, sin barreras ni miedos. Es la hora del amor, mi amor, enfrentando los riesgos. Es la hora del amor, mi amor, solo el amor dará la luz a un tiempo ciego. Ya con vestido y eso ya es distinto. Muchas gracias. Nos quedamos con esa melodía. Gracias. ¿Y me puedes dedicar este libro? Con mucho gusto. Lo voy a leer. Por favor, por favor. Llegamos así al final de este programa. Nos vemos el próximo episodio. Estaremos aquí conversando, escuchando y tomando café como se debe. Así, sin azúcar.